Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Valencia, Venezuela, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8, y también allá en Calley, Puerto Rico. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy, domingo 3 de mayo de este año 2026, me escribe si se está escuchando, si se oye bien. Poneme el micrófono aquí más cerca. Gracias. Hoy domingo 3 de mayo, sí, puede. Domingo 3 de mayo de este año 2026, es realmente una gran bendición y privilegio grande para mí estar acá nuevamente con ustedes, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios por medio de su palabra. Para esta ocasión podemos buscar nuestras Biblias y leer una porción en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel es el Señor en su venida. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ella encima escribe de redención, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, sus profetas, los profetas. Los truenos siendo revelados en el cumplimiento de la visión de la carpa. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ahí podemos ver a ese ángel descendiendo con el libro abierto, que es el título de propiedad del libro donde contiene los nombres de los escogidos de Dios. Y ese ángel clamó como cuando un león ruge, porque en su obra de reclamo él viene como león. Ya no es cordero, pero es el mismo Señor. Y esos 7 truenos nos muestran, nos revelan el misterio de su venida. Es en el contenido de los truenos que él le daría la fe de rapto a sus escogidos. Y en ese momento le fue prohibido a Juan escribir. A él le fue comisionado que escribiera todo, pero miren, eso en particular no dejó el Señor que lo escribiera. Por eso usted ve que en el libro del Apocalipsis, todo lo correspondiente a ese séptimo sello, lo único que ahí define un poco, quizás un poquito de luz, es cuando dice que cuando fue abierto ese séptimo sello, hubo silencio.
Y también vio en el verso 5 del capítulo 8 que ese ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Vean ustedes, y después fue visto truenos, voces, relámpagos, un terremoto, o sea, todo lo que conlleva el séptimo sello en su cumplimiento es la venida del Señor en juicio a las naciones. Y dentro de la venida del Señor estaría darle a conocer a los escogidos de Dios las bendiciones contenidas en ese sello, que es la fe de rapto, porque con la fe de rapto cada escogido de Dios recibiría un cuerpo eterno y glorificado. ¿Y qué bendición habría mayor que esa? Ninguna. La bendición más grande que Dios derramaría sobre la iglesia novia en este tiempo final es rejuvenecer a los escogidos, darles el cuerpo glorificado para que así podamos escapar de los juicios de la gran tribulación. Ahora en la página 117 del libro de los sellos, aquí nos dice esa parte en donde Juan iba a escribir. Dice, página 117 del libro de los sellos: ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron, no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera. Ahí a la izquierda, empezando ese párrafo, escribe los 7 truenos y la fe de rapto. Y a la derecha escribe los 7 truenos. Pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. ¿Ven? Los truenos son los que imparten esa fe de traslación. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios, y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí. En el tiempo del hermano Branham, vean ustedes, no se podía llegar a eso. Él aún lo había dicho en la página 104. Dice, yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar a la novia, para tener la fe del rapto, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. ¿Ve? No podía la iglesia novia en ese tiempo obtener la fe de rapto, no podía subir ese grupo en ese tiempo a la edad de piedra angular, porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. La sanidad divina en esa primera y segunda etapa, y el pueblo también estaba siendo sanado espiritualmente, pero no se llegó a esa fe perfecta para que el pueblo fuera transformado en ese tiempo. Eso sería llevado a cabo más arriba, en edad de piedra angular. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Ahí a la derecha escribe fe de rapto. Ahora continuamos en la página 117. Dice, sin embargo hay algo allí todavía al cual no podemos llegar.
Hay algo allí. Ahora miren, qué bendición tan grande que el pueblo de Dios en este tiempo final ha llegado a ese lugar, ha llegado allí. Hemos llegado al lugar donde esos truenos están emitiendo sus voces, y es una bendición y privilegio tan y tan grande que nosotros en este tiempo tenemos de poder escuchar, de poder oír y recibir todo lo que en el tiempo del hermano Branham ese pueblo no pudo recibir, porque eso corresponde a edad de piedra angular. Pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, 3 puntos, si él hubiese seguido ahí hablando, Dios dijo, detengamos esto, yo revelaré esto en aquel día. ¿Qué día? Este día, mis hermanos, es este día. ¿Qué día es hoy? En este tiempo presente, hoy es el día. Hoy es el día en que eso se está cumpliendo. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. O sea, iba a ser de tropiezo por la forma, la manera en que Dios iba a estar llevando a cabo y cumpliendo esto. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día, cuando tengan necesidad de saberlo. Aquí a la derecha necesidad de saberlo, y a la izquierda una piedra angular. Hoy es el día que lo necesitamos, Señor. Hoy es el día que necesitamos esa revelación. Y tú, Señor, gracias. Gracias porque contestaste a tu pueblo que te ha estado clamando desesperadamente por cambiar nuestros cuerpos e irnos contigo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, en este mensaje titulado La gloria de la Chequina en el lugar santísimo, fue predicado el 17 de abril del 2016 en Santa Cruz, Bolivia, y él nos dice allí, por lo tanto, en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero se va a manifestar el poder de Dios en toda su plenitud, y eso dará cumplimiento a la visión de la carpa, donde es mostrado que la columna de fuego, la presencia de Dios, la chequina, se movió hacia cierto lugar. Estaba hablando con alguien que estaba más arriba del reverendo William Branham. Recuerden, la columna de fuego estuvo en San Pablo, después estuvo más arriba de San Pablo en otro mensajero, después estuvo más arriba, encima de ese segundo mensajero, en un tercer mensajero, luego estuvo más arriba hablándole a un cuarto mensajero, luego estuvo más arriba hablándole a un quinto mensajero, luego estuvo hablando más arriba a un sexto mensajero, a John Wesley, luego estuvo hablando a un séptimo mensajero más arriba, al reverendo William Branham, y hablará más arriba, en la edad de la piedra angular, al mensajero correspondiente a esa edad de piedra angular, y a través de él le hablará con voz de 7 truenos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el orden divino establecido en el templo espiritual de Cristo. Ahora, este mensajero que está aquí hablándonos estas cosas que serían cumplidas en el tiempo de edad de piedra angular, es nada más y nada menos que ese arcángel anunciando la segunda venida del Señor. Si esto aquí no es el cumplimiento de la parte que dice en la página 33 del libro de citas del párrafo 282, en donde nos dice, y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo, el ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y miren, él aquí nos está hablando de cómo Dios a través de las edades ha estado hablando por medio de cada mensajero. Y él dice que en este tiempo final hablaría más arriba, en edad de piedra angular. Eso es ese mensajero anunciando la segunda venida del Señor. Porque fue prometido
que un mensajero estaría llevando a cabo esa obra. ¿Dónde encontramos eso en la Escritura? Aquí. Y esto fue en el mensaje de la creencia de María. Y en otros lugares también nos habla de esto. Ahora aquí el doctor William Soto se posiciona en esa posición de ese arcángel, en el cual, en esa porción que leí del libro de citas, él coloca allí precursor, porque siempre que un mensajero habla de otro, viene a ser un precursor. Ahora sigue diciendo: y hablará más arriba, en la edad de la piedra angular, al mensajero correspondiente a esa edad de piedra angular, y a través de él le hablará con voz de 7 truenos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el orden divino establecido en el templo espiritual de Cristo. Y miren en la página 236 del libro de los sellos, 236 abajo, dice: cuando Moisés estaba allá con la sangre de toros y machos cabríos, y luego se encontró con esa luz, la columna de fuego en la zarza que ardía, él estaba allí por una comisión que Dios le había dado, y él era un profeta. Entonces, cuando la palabra de Dios le llegó, él habló, y hasta hubo cosas creadas por la palabra. Ahora, si eso fue en el tiempo de la sangre de los toros, ¿qué entonces de la sangre de Jesús? No es algo que apenas cubre, sino que remite completamente y nos levanta en la presencia de Dios como hijos redimidos. La iglesia está muy lejos de donde debe estar. Creo que muchas veces perdemos el tiempo conjeturando en vez de encarar la situación. Tengo algo que decir y lo diré en el momento apropiado. Ahí arriba escribe: conjeturamos en vez de encarar la situación. En vez de recibir lo que Dios está llevando a cabo, muchas personas se ponen a conjeturar. Noten que hay algo errado en alguna parte en las iglesias, y yo creo que son los sistemas denominacionales que están torciendo las mentes de las personas hasta tal punto que no saben ni qué hacer. Correcto. Pero nos ha sido prometido que sería revelado. Hay 7 sellos que sellan este libro. Ahora, después de estos 7 sellos, después que estos 7 sellos son completados, ahí encima de completado escribe con el 7º, o sea, el 7º sello, y a la izquierda dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. Hallamos en Apocalipsis capítulo 10 que hay 7 truenos misteriosos que Juan iba a escribir. Los que están en la parte de afuera, ahí en el mensaje Señores, este es el tiempo, nos habla de esto. Ahí a la derecha escribe Apocalipsis 5 o 8 y 10 del 1 al 11. Hallamos en Apocalipsis capítulo 10 que hay 7 truenos misteriosos que Juan iba a escribir, pero le fue prohibido escribirlos. En el tiempo de esos truenos hallamos a Cristo o al ángel fuerte bajando con el arco sobre su cabeza y poniendo sus pies sobre la tierra y el mar, y jurando que el tiempo se acabaría en ese tiempo, en el tiempo de la venida de ese ángel fuerte. El tiempo de la dispensación de la gracia terminaría. Luego hallamos en la revelación de los sellos que el Cordero había dejado su obra de mediador como intercesor y había venido para reclamar sus derechos, todo lo que había redimido por su muerte. En su segunda venida Él viene para llevar a cabo esa obra de reclamo. Ahora Él sigue diciendo acá, en este mensaje que les estoy leyendo, más adelantito dice: es en la edad de piedra angular donde Él cambia de cordero a león, de sumo sacerdote a rey y juez de toda la tierra.
y clama como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Y son los 7 truenos la voz de Cristo hablando en el día postrero, en la edad de la piedra angular, que nos dará la revelación de la venida del Señor, y por consiguiente nos dará la fe para ser transformados y raptados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y todo eso ocurre, ¿dónde? En el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será la gloria de la Chequina, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, la edad de la piedra angular en donde Cristo se manifestará en toda su plenitud, al ser dedicado ese templo espiritual. Moisés dedicó el tabernáculo, Salomón dedicó el templo, y por consiguiente habrá un Moisés, no Moisés literalmente, un Moisés, profeta como tú, dice Dios, levantaré en medio del pueblo. Y Moisés, explicándole al pueblo, dice que profeta, dice profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Dice que pondrá su palabra en la boca de ese profeta. Y uno de los 2 olivos es el ministerio de Moisés. Vemos las cosas que son hechas, que son las mismas que hizo en su ministerio terrenal allá en Egipto. Y Elías es el otro. Las cosas que hizo Elías las vuelve a repetir bajo el ministerio de uno de los 2 olivos en el día postrero. Y eso dará cumplimiento a la promesa de Dios al pueblo hebreo, para llamar y juntar 144,000 escogidos del pueblo hebreo en el día postrero, 12,000 de cada tribu. Ahora, ¿qué dará cumplimiento a la promesa de Dios para el pueblo hebreo? Que esos ministerios están juntos en un solo profeta. Eso dará cumplimiento al sellar los 144,000. Por eso el reverendo William Branham le fue prohibido ir, y en el Cairo lo regresó el ángel y no fue allá. No iba a dar cumplimiento el hermano Branham, aunque tenía el ministerio de Elías en su 4ª manifestación, no iba a dar cumplimiento a esa promesa de sellar esos 144,000 bajo la dispensación del reino, porque él estaba viviendo en la dispensación de la gracia, y también tenía solamente el ministerio de Elías. ¿Y qué iba a dar a cumplimiento? Eso que había sido prometido en las Sagradas Escrituras, que lo vemos también allí en el capítulo 37 de Ezequiel, donde nos habla de sus huesos secos. Vean, todo eso tiene que ser cumplido bajo un ministerio en el cual el Espíritu Santo estaría operando los ministerios de Moisés y de Elías. Sigue diciendo los judíos, dice el reverendo William Branham, que cuando vean a Cristo en medio de su iglesia dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Pero Él no viene por ellos, viene por su iglesia, para llevar a su iglesia a la cena de las bodas del Cordero. Es el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el ángel de Dios en el día postrero, cumpliendo lo que está prometido para ser manifestado en el templo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será la gloria de la Chequina, entrando al lugar santísimo del templo espiritual de Dios, de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa o edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, tan sencillo como eso. Y todo eso dará cumplimiento, se dará cumplimiento en la visión de la carpa, cuando esté en pleno cumplimiento. Ahí serán escuchados los 7 truenos. ¿Dónde serían escuchados los 7 truenos? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso él vio predicación. ¿Qué predicación más grande estaría recibiendo el pueblo de Dios en ese tiempo? Pues la predicación de la enseñanza que contiene los truenos. Ahí serán escuchados los 7 truenos. Miren, un escogido de Dios
que conoce las Escrituras, que conoce el mensaje del hermano Branham, en donde él habló que esos 7 truenos son los que iban a impartir fe de rapto a la novia. Ese escogido haría lo que fuera por estar escuchando y conectándose con el lugar y con el ministerio que estaría Dios operando, el Espíritu Santo operando, esos ministerios de Moisés y Elías, dando a conocer ese misterio de los 7 truenos, en donde contiene la fe de rapto. No dudaría ni una milésima, sino que diría, esto es lo que yo estaba esperando. Y si es ahí donde tú estarías dando a conocer ese misterio de los 7 truenos, lo que contiene la fe de rapto, pues yo me quiero ir, yo quiero ser transformado, pues yo deseo conectarme. Y entonces empieza a cumplirse en esa persona, en ese escogido, en ese ministro, en ese pueblo, lo que nuestro hermano William decía: tengan buenas antenas, tengan buen recibidor, buen sonido para conectarse con las transmisiones desde Puerto Rico, porque aunque estemos en otros lugares, no hay ningún problema, se transmite desde el lugar donde estamos. Miren, estamos aquí en Valencia, Venezuela, se transmite a Puerto Rico y Puerto Rico lo sube al satélite y ese satélite tira la señal y baña la señal a toda la América Latina. Ya en el otro satélite llega al África, a Europa, a todo Medio Oriente, parte de Medio Oriente. O sea que estamos viendo el cumplimiento de lo que él había dicho. Y como los escogidos que están en cada congregación, en donde hay un pastor, un ministro, ministrando a ese pueblo, ese ministro con ese pueblo, al conectarse y al estar escuchando ese ministerio bajo carpa, estaría cumpliendo todo lo que el reverendo William Branham y el doctor William Soto hablaron, porque es el pueblo, el ministro con el pueblo, el que estaría esperando esa promesa de transformación. Los que no van a ser transformados y raptados, no les va a interesar conectarse con la carpa. Tan sencillo como eso. Esto es solamente para aquellos que serán transformados. Y todo eso dará cumplimiento, se dará cumplimiento en la visión de la carpa cuando esté en pleno cumplimiento. Ahí serán escuchados los 7 truenos, la voz de Cristo en forma consecutiva, y nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la página 128 del libro de los sellos, ahí nos dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Si los 7 truenos son los que preparan a la novia para tener esa fe, obtener esa fe de traslación, y nos ha sido dicho que en una gran carpa catedral se iban a estar emitiendo los truenos, pues por sentido común, por lógica, eso no tiene que estudiar mucho la persona, pero vean ustedes, aún tan claro que se habló, si no hay una percepción profética que tome esas palabras sencillas y las coloque bien, no podrá ver ese misterio siendo cumplido. Por eso se requiere colocar la palabra bien, colocar la palabra donde tiene que ser colocada para poder ver el cuadro completo. Ahora él sigue diciendo, eso es llamado por el reverendo William Branham o por el ángel que guiaba al reverendo William Branham como la tercera etapa. Esa tercera etapa será la etapa de la palabra hablada, y siendo materializada esa palabra que sea hablada. Por eso será una manifestación del poder absoluto de parte de Dios, bajo estos ministerios que están prometidos para ser manifestados en el día postrero, en la venida del Señor, con sus ángeles. Miren, y hasta el nombre
estaría siendo revelado allí. Miren donde lo dice, en la página 131 de este libro de los sellos, dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Por consiguiente, los truenos también contienen la revelación del nombre nuevo del Señor. En el cumplimiento de la visión de la carpa, será abierto todo este misterio que ahora tocamos así ligeramente, por encima nada más, para que los imitadores no puedan estorbar el programa divino, porque siempre hay imitadores, personificadores que tratan de desviar al pueblo. Le vienen espíritus de mentira y en vez de ser de ayuda para la congregación, más bien los colocan a los hermanos en contra del programa divino. Pero eso ha sido en todos los tiempos, y en este tiempo no sería la excepción, porque siempre surgen imitadores tratando de adelantarse y pervertir el programa divino, y eso hace que muchas personas tropiecen y pierdan la bendición. En la página 269 del libro de los sellos, ahí también nos muestra algo importante. Dice: mañana veremos las almas bajo el altar y podrán ver si es así o no. Él los está juntando de los 4 ángulos del cielo y viene sobre un caballo blanco como la nieve. Él también tiene un nombre, pero no es muerte, sino la palabra de Dios, vida. Amén. Lo tiene escrito en su muslo, el verbo de Dios. Esa es la única forma de vida, porque Dios es la única fuente de vida eterna, como queda entendido en la palabra griega zoe. Entonces Él tiene escrito vida, y viene sobre un caballo blanco, y acá está un hombre con 3 poderes mezclados, llamado muerte, juntando sus súbditos terrestres, pero Cristo está juntando sus súbditos que son nacidos del cielo. Este tiene escrito muerte, pero Cristo tiene escrito vida. Los que vienen con Cristo vienen también sobre caballos blancos y son llamados escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y además son fieles a la palabra. Amén. Me gusta eso. Son llamados escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y luego son fieles a la palabra por su escogencia, bien estimulados con vino nuevo y aceite. Vienen cabalgando, bajando para encontrarlo. Ellos saben que los truenos mostrarán esto muy pronto. ¿Qué es lo que mostrará todo esto? Los truenos. Vean todo lo que contiene los 7 truenos. Allá a la derecha escribe vino nuevo y aceite, y a la izquierda escribe truenos. Ahora sigue diciendo: por lo tanto, hasta aquí podemos hablar sobre el tema, pero cuando esté en pleno cumplimiento la visión de la carpa, entenderemos mejor todo lo que está prometido para la iglesia novia del Señor Jesucristo. ¿Dónde entenderíamos mejor? En el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Por qué? Porque ahí es donde los truenos iban a estar emitiendo sus voces. Dios estaría revelando ese misterio. Ahí sí podrían los escogidos de Dios, y podrán, lo están haciendo, podrían escribir. Allá le fue prohibido a Juan escribir. Juan representa a la novia y también al mensajero final, pero vean, allí le fue prohibido escribir. Hoy, bendito sea el Señor para siempre, hoy nos ha permitido escribir todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos viendo. Hoy es el día en que esos 7 truenos, al estar siendo emitidos, el pueblo puede hacer lo que en aquel tiempo le fue prohibido a Juan.
Una bendición grande nos espera, una bendición grande de todo el poder de Dios, con la presencia de Dios en el lugar santísimo del templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora miren la bendición tan grande que el pueblo de Dios en este tiempo tiene, porque vean lo que va a producir eso. Página 254 del libro de los sellos en español dice: ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que lo matará. Espere usted que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Ahora va a hablar del resultado que tendrá en los escogidos de Dios que escuchen esos 7 truenos. Y miren qué resultado aquí él va a hablar. Entonces usted espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo, escribe Moisés y Elías con los escogidos, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Miren qué bendición tan grande, como el poder de Dios y la autoridad de Dios estaría en el mensajero final y en los escogidos que estarían recibiendo los 7 truenos. Ese es el resultado de escuchar los 7 truenos. ¿Vale la pena o no vale la pena seguir en obediencia lo que dijo el doctor William Soto de conectarse con la carpa? Claro que sí, porque el resultado después será tan glorioso que él en el mensaje perfecta fuerza por perfecta debilidad dijo: Señor, llena unos cuantos vasos y sacude este mundo. Oh, esos vasos son los que están siendo llenos en este tiempo final. ¿Con qué? Con la voz del ángel fuerte, con la voz que está trayéndonos y dándonos a conocer el misterio del 7º sello, en donde los truenos están emitiendo sus voces en la forma y la manera que él ya lo tiene programado y determinado desde antes de la fundación del mundo. Los truenos siendo revelados en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ha sido para mí una gran bendición y privilegio poder platicar con ustedes en esta mañana tan hermosa, en donde nos hemos levantado agradeciéndole a Dios por la vida, por la salud y por todo lo que Él nos ha dado, por tantas bendiciones que nos ha dado, por sus cuidados que ha tenido con nosotros, y le pedimos que siga con nosotros, que esa columna de fuego siga guiándonos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto y hasta llegar a nuestra transformación. Él es el que nos está guiando. Sigan al arca, sigan al guía, sigan al Espíritu Santo, que Él nos llevará derechito a la tierra prometida de nuevo cuerpo. Los truenos siendo revelados en el cumplimiento de la visión de la carpa. Continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones, y ya dentro de 1 hora y 10 minutos más o menos se estará comenzando la próxima actividad desde Puerto Rico. Acá comenzaremos un poquito antes con algunas alabanzas aquí, y luego estaremos desde Puerto Rico conectados. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.